Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa sobre educación. Han estado con nosotros Yadil y Cifrido. Ha sido tan interesante. Si usted no ha visto los episodios anteriores, pueden buscarlo en nuestras redes sociales. Síganos en Eternidad Plus. Estuvimos hablando sobre los fundamentos y principios de la educación, en específico de la educación cristiana, la educación verdadera. Y estuvimos también conversando acerca del perfil del estudiante, el perfil de las familias. Y se me quedó algo importante. Estuvimos viendo cómo se ven las familias de esta generación. Y ustedes comentaban sobre la disfuncionalidad, o más bien, cómo ha cambiado la estructura de las familias. No es la familia nuclear tradicional de hace 30, 40 años, sino que en el tiempo eso ha ido cambiando y ustedes están encontrándose con dinámicas muy diferentes. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Bueno, Cifrido mencionaba en uno de los episodios anteriores el cómo antes, cuando nosotros éramos estudiantes, la mayoría de nuestros compañeros en nuestros cursos, todos teníamos papá y mamá en casa. Hoy día se da muy a menudo el hecho de que los niños, los estudiantes, vienen de hogares donde solo está mamá. En el colegio tenemos un par de casos donde hay niños de papá, niños de mamá y niños de ambos. Y esa dinámica es muy interesante porque representa retos para los colegios. La familia reconstruida. Entonces, de todas maneras, nosotros servimos y seguimos enseñando porque es lo que tanto los niños necesitan y las familias siguen necesitando. El enfocarse en Cristo, en poder conocer más del Evangelio y cómo familias que por un tiempo se vieron destruidas por causa del pecado, en el Señor Jesucristo hay esperanza de que puedan ser reconstruidas. Entonces, no por eso tenemos en menos a esas familias, sino que por el contrario, nosotros procuramos servirles mejor para que puedan reconocer la esperanza que hay en el Evangelio. Wow. Y esa era mi inquietud. Esta disfuncionalidad o estos cambios que ha habido en la estructura de la familia impide el hecho de que estos estudiantes sean... ¿Cómo han visto desarrollar algunos de estos estudiantes, aún viniendo de situaciones de mucho riesgo o de mucha precariedad, o sea, emocional o económica, de todo tipo? ¿Han visto experiencias donde estudiantes aún así, a través de la predicación del Evangelio, a través de sistemas de apoyo, como la escuela, la iglesia, familia extendida, crecen saludablemente, han podido desarrollar su potencial? ¿O es el tema de la familia algo predictor necesariamente de que el niño no se va a poder desarrollar bien? No, nosotros tenemos incluso ejemplos en la misma escritura de Timoteo, como se habla de que aparentemente quien crió o levantó a Timoteo fue su mamá y su abuela, no se habla de su padre, al menos que solamente era griego, pero no sabemos mucho acerca de su papá. Y Pablo dice que la enseñanza de su mamá y su abuela fueron suficientes para levantarlo y entrenarlo para la salvación y ser un hombre piadoso. Entonces, en ese sentido, desde la misma escritura nosotros tenemos ejemplos de eso. No deja de ser un reto. Definitivamente, todos necesitamos modelos para poder entender la masculinidad y la feminidad. En especial, hoy día hay una... le llaman la crisis de la masculinidad y muchos expertos, aún seculares, piensan que se debe a muchos varones creciendo en hogares donde no había un hombre, modelando qué significaba ser hombre. Y mucho de la feminidad o feminismo tiene que ver con levantarse en un sitio donde no fue necesario un hombre y levantarse con esa idea de yo no necesito hombres. Entonces, esa circunstancia puede definitivamente mandar mensajes a nuestros muchachos, a nuestras niñas, que nosotros a través de la verdad, en el contexto de la comunidad, ya sea colegio, iglesia,
comunidad de hermanos, debemos aclararle como mentiras o como deficiencias y ayudarles a proveer a través de otros grupos, a través de otros modelos, eso que le está haciendo falta en la familia. Pero de que tenemos esperanza, claro que sí, en Cristo tenemos más que esperanza. De hecho, puedo recordar a un par de amigos que vivieron en casas difíciles, en hogares disfuncionales. Y ellos mismos dicen que esa dificultad, que esa aflicción moldeó su carácter de tal forma que hoy día les ha ayudado. Tremendo. Sin embargo, dentro del mismo hogar puede ser que haya otros de sus hermanos que eso lo dominó tanto que no le permitió avanzar. O sea que las circunstancias definitivamente tienen un gran peso, pero digámoslo así, es responsabilidad de cada uno cómo reacciona a sus circunstancias, definitivamente también apoyado por otros, que quizás no están en el hogar, pero están en un aula, están en un patio, están en una iglesia. Y de ahí el peso específico tan importante y fuerte de la escuela, ¿verdad? Sí. Porque puede ser ese lugar que compense, que ayude a cumplir y satisfacer esta necesidad de nuestros niños y adolescentes. Y antes de escucharte, Yadín, mencionaste a Timoteo y pienso en Moisés. Moisés de niño fue providencialmente, ¿verdad? Orquestado por Dios, fue criado por su mamá en los primeros años. Y cómo aún estando en medio de palacio, durante la mayor parte de su vida, muy influenciado, muy rodeado, sin embargo, eso que ella, y no estaba en medio de su pueblo, o sea, no tenía la comunidad, ni la familia extendida, ni el papá. Sin embargo, eso que sembró esa madre, siendo su nodriza, fue determinante en la vida de Moisés. Sí. Qué importante es sembrar esos primeros años, esa estructura de personalidad, una crianza y una educación correcta. Es interesante, porque precisamente eso que se siembra en los niños desde temprana edad. Ellos recuerdan eso. Y puede ser, como decía Sigfrido, que estén pasando alguna situación difícil en su hogar, pero cuando llegan a un aula donde son recibidos por maestras y maestros que les aman, que les comparten la palabra, que en el patio les acompañan, que cuando lo ven quizás medio triste, hablan con ellos y le muestran las escrituras, le muestran la palabra, le muestran el consuelo, el amor de Dios. Eso permite que ellos vayan creciendo con esa fortaleza espiritual. Y ciertamente las circunstancias pesan, pero no necesariamente tienen que definir el trayecto de la vida de una persona. Entonces, pensando en ese comentario de Moisés y el impacto que tuvo esa enseñanza que recibió desde temprano, yo pienso en muchos de nuestros estudiantes que hoy día, quizá cuando uno se lo encuentra en el supermercado o en la calle, recuerdan los versículos que ellos se memorizaban en clase de Biblia, en la capilla, en el tiempo de fila. Y eso parecería ser algo rutinario, parecería ser algo que, bueno, esto es lo que nos toca hacer, pero eso se va sembrando en la mente y el corazón de nuestros estudiantes. Y muchas veces los docentes no vemos el fruto de eso que se siembra durante años. A veces, cuando vemos a los jóvenes dar testimonio de fe públicamente, traen a memoria y mencionan nombres que el profesor nunca imaginó que había tenido ese peso o esa maestra en la vida de ese jovencito. Si te ha pasado, Yadín, alguna vez que un estudiante te dice, yo nunca voy a olvidar lo que usted me dijo en tal lugar. Y tú dices, y yo dije eso. Sí. Uno mismo no tiene el idea del peso de sus palabras, cómo pueden ser usadas por el Espíritu Santo en una persona en un momento determinado. Amén, amén. Quisiera que pudieran decirle a los padres que nos están escuchando, específicamente en este episodio, y esperanza. Puede ser cualquier tipo de circunstancia ahora mismo, una madre que está criando sola, un papá que está criando solo, lidiando con adolescentes tal vez difíciles o en medio de una comunidad difícil. ¿Qué debe traer ese papá y esa mamá a su mente permanentemente? ¿Cómo debe pensar de manera que no sucumba y se fortalezca en su labor de crianza? Mira, recientemente a mí me gusta leer. Me gusta leer y tengo mucha necesidad de leer. De manera particular,
libros de crianza. Y una de las cosas que me gusta de muchos de estos libros de crianza es que los autores desde la introducción dicen y aclaran, mira, en mi hogar todavía no es perfecto. Tenemos mucho desastre en nuestro hogar con nuestros hijos y la realidad es que a veces uno como padre se pone una expectativa de que mi casa tiene que estar perfecta, todo en orden, todo limpio, ni una bulla. Mis hijos tienen que ser sumamente obedientes y tienen que hacer todas las cosas cuando yo les diga y como que deben ser el hogar perfecto. A veces uno sueña con eso. Y no estoy diciendo que uno no tenga expectativas correctas partiendo de lo que la palabra de Dios nos instruye. Pero a veces uno puede desanimarse porque en alguna temporada de nuestra vida quizás las cosas no estén tan bien. Así es. Entonces, uno de los últimos libros que estuve leyendo se llama Hábitos del Hogar. Cómo incluir la historia de Dios en las rutinas diarias de nuestra casa, de nuestra familia. Y recordando una palabra que usó Cifrido, creo que en uno de los episodios anteriores, el tema de entrenar. Entrenar y ver la crianza como un entrenamiento. Y ver esos momentos en los que todos nosotros nos involucramos en la mañana, cuando nos despertamos, cuando nos montamos en el carro para ir al colegio, cuando estamos almorzando, cuando vamos a la iglesia, cuando nos vamos a acostar. Ver todos esos momentos como oportunidades para incluir la historia de Dios. De forma tal que no es que yo voy a tener el devocional perfecto, donde todos mis hijos están sentaditos ahí en la sala, con su Biblia abierta y un cuadernito, escuchando atentamente el devocional que yo voy a traerle. Si podemos hacerlo, excelente, gloria a Dios. Pero el punto es aprovechar esos pequeños momentos, que son las rutinas que nosotros tenemos para incluir la palabra de Dios, la historia de Dios, y cómo esos momentos apuntan al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no es que voy a estar esperando que voy a enviar a mi hijo a un campamento en Estados Unidos y él va a venir de allá reformado, va a venir de allá transformado, o que lo voy a mandar para esta conferencia. No, el Señor no trabaja necesariamente así en grandes eventos. Puede hacerlo, pero lo normal es que trabaje en esos momentos pequeños, en esas rutinas de la vida, donde va sembrando en la mente y el corazón de nosotros. Wow, qué valioso, Yadín, lo que has dicho. Eso da esperanza. Y usted como papá, como mamá, si no ha podido hacer estas cosas, empiece hoy. Empiece hoy. Hoy es un buen día. Esta noche, mañana, al levantarse, ore al Señor y pídale que le dé esa gracia, esa paciencia y esa sabiduría para comenzar a traspasar esa ley de Dios en la relación y en la rutina de cada día. Recuerden que este ha sido un episodio, que este episodio es parte del programa sobre educación y en específico sobre educación cristiana, donde me han acompañado de una manera extraordinaria Yadín y Cifrido durante este tiempo. Si ustedes no han visto los demás programas, de nuevo les invitamos a ver los episodios anteriores y a seguirnos en las redes sociales, en radio, ya no es Radio Eternidad, Eternidad Plus, que tenemos que acostumbrarnos, Eternidad Plus. Muy bien, entonces Karen Ovalles estuvo con ustedes en el programa Educando para la Eternidad.